recorrido, Huguito, porque tenemos que hablar justamente y poner en agenda la reforma laboral. Ya lo hemos abierto, como quien dice, al tema en alguna oportunidad con nuestro amigo abogado laboralista, el doctor Nicolás Pocorni, que nuevamente lo tenemos aquí en el estudio. Nico, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Carlita, buenos días. Buen día, Hugo. Sí, otra vez tocando este tema. Me encanta venir a este estudio, así que estamos para responder lo que haga falta y justo es un tema que está en agenda, así que bueno, Totalmente. Veremos la información. En su momento nosotros nos anticipábamos quizás a lo que se iba conociendo a cuentagotas. Hoy ya tenemos en mano justamente los detalles y un proyecto que se va analizando lentamente, como bien lo decías, ¿no? No solo está en agenda, sino en la boca de todos. Qué linda forma de decirlo, cuentagotas. Sí, es así, porque no había nada concreto, sino trascendido. Si había, me acuerdo que en ese momento hablamos también con Hugo, era un proyecto anterior que estaba presentado, solo había tenido estado parlamentario, pero no se había tratado. Hoy ya hay un proyecto concreto de una reforma estructural de la ley de contrato de trabajo, así que sí, hoy tenemos información, es más, están con dictamen en el Senado, se va a tratar, dijo Patricia Bullrich que va a pasar para febrero, pero ese es el proyecto que ya se conoce. Exactamente. Bueno, preguntarte justamente, porque hay algunas discrepancias, ¿no?, con los sectores. Ayer hemos visto, ¿no?, una movilización bastante grande en distintas provincias. Jujuy no fue menor y no quedó alejada de este tema. Hay algunos temas que empiezan a generar, pero me parece que también desde la falta de información, ¿no? El tema de los bancos de hora, el tema de los aguinaldos, el tema de las vacaciones, pero ahora ya palpando el proyecto, no sé por dónde querés que empecemos el recorrido. Mirá, estuve en Buenos Aires, vi la manifestación de la CGT, es cierto que fue mucha gente y Microcentro está empapelado de carteles que dicen no a la reforma laboral. Sí. Y aquí en Jujuy vi también algunos gremios que se manifestaron no a la reforma esclavista de Milei o de la precarización. Digamos, creo yo honestamente, como siempre lo hago en este estudio, que es una visión parcial, digamos. Y la gente, los trabajadores que están afiliados a los sindicatos son trabajadores que ya están en blanco, que ya tienen aportes, tienen contribuciones, tienen ART, tienen obra social. Digamos, esta es una ley que apunta a ese otro universo de trabajadores que no están registrados, no están en blanco y no tienen ninguno de estos beneficios. Digamos, el sindicalismo, por definición, es para trabajadores que ya están afiliados. Nosotros estamos hablando que es una reforma laboral que apunta a un gran universo de trabajadores, mucho más amplio que el de los que están registrados, que hoy no tienen protección. Digamos, yo considero, desde lo conceptual y desde lo político, que la CGT no puede manifestar que representa a trabajadores que hoy no están registrados. Esa es una cuestión. Lo que pasa es que no hay una CGT de trabajadores informales o trabajadores negros que se manifiesten y digan, che, nosotros sí queremos o no queremos esta reforma laboral. Yo no me parece que sea, como vi algún gremio de Jujuy, una reforma esclavista, ahora que se conoce el texto. De hecho, no se modifica la cuestión de la indemnización laboral, lo que siempre explicamos en este estudio, 1 mes por cada año de antigüedad o fracción mayor de 3 meses, sigue absolutamente vigente. Ahí, Pocorni, perdón, sí. Aprovecho porque justo mencionaste el tema indemnización. A mí en particular hay algo ahí que sí me hace mucho ruido y es la constitución del fondo para el desempleo, ¿no? ¿Por qué? Porque se financia con los aportes patronales que iban a la caja de jubilaciones. Y el gobierno ya admitió públicamente que va a haber menos dinero en la caja de jubilaciones, con lo cual un fondo de indemnización estaría desfinanciando el ANSES. ¿Cómo sería eso? Bueno, es buena la pregunta. Se va a llamar FAL, sí. Fondo de Asistencia Laboral, lo va a manejar la Comisión Nacional de Valores. En otro stream también me preguntaron si no me hacía acordar las AFJP. La diferencia es que las AFJP eran privadas. Claro. Esto va a ser manejado por el Ministerio de Economía. Yo opino lo siguiente. Ustedes saben que yo defiendo trabajadores y a veces también me contratan empresas. La visión es así. Cuando defendés la empresa,
estiremos el juicio lo máximo posible. De hecho, si buscan, hay una nota que dice un juicio laboral no dura menos de 4 años. Sí. Hoy a veces hasta 5 o 6. Cuando defiendo al trabajador, hacemos todo lo posible para que esa persona o trabajadora, hacemos todo lo posible para que cobren ya, porque no tienen para comer, se quedó sin salario. Entonces tenés la disyuntiva, no puede ser todo para la empresa y el trabajador no puede cobrar. Este fondo viene a solucionar 2 problemas. Por un lado, la alta litigiosidad, y por el otro lado, el pago rápido. Si nosotros tenemos un fondo manejado por la Comisión Nacional de Valores, por el Ministerio de Economía, en principio solvente, porque el Tesoro de la Comisión Nacional de Valores no se va a fundir por pagar ninguna indemnización, vamos a tener un trabajador que en la teoría debería cobrar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque si te despido y vos ya tenés previsto el seguro, vos deberías cobrar sin tener que esperar 6 años. Ahora, yo también sé que esto puede tener fallas. Yo tengo seguro de auto y hay algunos seguros que pagan rápido y hay otros que no. Para que esto funcione como el gobierno espera que tiene que funcionar, para que cumpla la expectativa, debería ser de un pago rápido. Ahora, ¿y los jubilados? ¿El desfinanciamiento de la caja de jubilados? Bueno, te digo otra cosa. Si la reforma laboral funciona, uno de los principales objetivos, que es lo que hablaba al principio, es incorporar trabajadores al sistema. Si vos lográs, todo esto son expectativas políticas, ¿no? Sí. O sea, no lo voy a resolver de lo jurídico, sino que tiene que haber una conducción política. Si nosotros logramos incorporar ese gran universo de trabajadores informales al sistema formal, quédate tranquilo, Hugo, porque la caja se va a financiar todavía más. Claro. Porque necesitas 4 activos por cada pasivo y hoy tenés 1.4. Claro. O sea que no importa que termines sacando 3% de la contribución patronal, si a largo plazo proyectás que vas a incorporar un 50% más de trabajadores activos. Si hoy vos tenés 6, 7 millones de trabajadores formales y lográs incorporar 6 o 7 millones más, no hay ningún problema de que la caja se vaya a desfinanciar. No puede ser, como decía Poltroni, tiene razón, maneja bien los datos estadísticos, que en el 74, cuando se crea la ley de contrato de trabajo, tenías casi el mismo nivel o número de trabajadores registrados que 51 años después. O sea, es una... Bueno, es que eso es lo que pasa. También en otra radio me decían, yo escuché a legisladores de la oposición, senadores, diputados, que dicen, hay que hacer un mea culpa, que en 51 años nosotros no dimos la discusión y hoy la damos en estos términos, con este gobierno que tiene esta ideología. Pero claro, o sea, si el peronismo gobierna muchos años y no se anima a dar esta discusión, que el sistema lo viene pidiendo, ya es el país el que lo pide, porque si no creció el empleo formal es porque algo no está funcionando. Y entonces hay que dar esta discusión, ver si este otro sistema funciona de nuevo. Es una visión política que se tiene, que genera expectativas. Nosotros esperamos que funcione, pero después habrá que ver. Bien, el tema del banco de horas, que tanto se dice y a veces se van replicando los discursos, va desinformando, a veces se va alejando un poco más de lo que es quizás lo establecido por este proyecto. Contanos para que la audiencia tenga en cuenta de qué se trata este banco de horas. Vamos con la crítica primero. Sí. Yo ahora que soy joven veo bastante TikTok. Quiero la plata, no las horas. Claro. No, y están los memes, digamos, de la gente que está en contra de la reforma laboral, muchos abogados laboralistas que están en contra de la reforma laboral. Entonces la broma que hacen es, hola jefe, ¿cómo te va? Vengo juntando las horas, me quiero tomar el viernes. No se puede el viernes, que tenés que trabajar. Bueno, me quiero tomar el sábado, que es el cumpleaños de mis hijos. No se puede. ¿Y cuándo me puedo tomar las horas que acumulé del banco de horas? Ya lo vamos a ver seguramente el año que viene. Y entonces es una mentira el banco de horas, porque no existe igualdad de negociación entre empleado y empleador. Sí. Una realidad de la desigualdad de poder. Total. Bueno, yo respondo lo siguiente. Ahora viene cuál sería la defensa del banco de horas. El empleador que ya no te cumplía el pago de las horas extra o de los compensatorios con esta ley,
no lo va a hacer ni con esta, ni con la que viene, ni con la que viene. El tipo que es incumplidor incumple con todas, salvo que haya control. Y el que es buen empleador, que ya te pagaba las horas extra con esta ley, con las otras te las va a seguir pagando y vas a tener la posibilidad del banco de horas. No pasa por un tema de si la ley es buena o mala, sino de cuál es el perfil del empleador en determinado momento. En todo caso, si nosotros, yo por ejemplo hago reglamentos de empresa, hacemos el reglamento de la empresa, se notifica a los trabajadores, se puede contemplar el banco de horas en el reglamento, cómo se va a usar, si va a haber formularios, no va a haber formularios, qué día se puede utilizar, para qué ocasiones. Lo mandamos al Ministerio de Trabajo, lo homologan y debería andar bien. Digamos, las leyes se hacen pensando en la utilización de buena fe. Nadie hace una ley pensando en que no va a servir para nada, porque si no directamente no la hacen. Después, si funciona o no funciona, habrá que ver con el tiempo, está sujeto a prueba siempre. Ahora, vos hablabas de esta disyuntiva, y está muy bueno el chiste, de alguna manera que dabas de lo de las redes, muy real, yo también escuché todo tipo de comentarios, sobre la falta de alguna manera de equilibrio entre empleado y empleador, cosa que obviamente es indiscutible porque uno paga el sueldo y otro lo recibe. Y eso también se traslada al tema de las paritarias, ¿no? Porque una de las cosas que tiene el proyecto es que las paritarias empiecen a hacer por actividad, mejor dicho, por empresa y no por actividad como es hoy. La pregunta es, ¿no cree, por ejemplo, yendo a cualquier gremio, que a lo mejor en una empresa que tiene 10 trabajadores, la paritaria donde haya un representante de 10 trabajadores con la patronal va a ser mucho más perjudicial para los trabajadores que cuando te defiende un gremialista que representa a 300.000 o 400.000 trabajadores? A veces sí, a veces no. Digamos, te voy a dar mi opinión. Los gremios que más poder de fuego tienen, los gremios que mejor negocian, son los que más poder de fuego tienen. Camioneros, bancarios, un paro de bancarios, ¿qué te hace? Sí. Un paro de colectivos. Un paro de servicio de casas particulares, casi nada. Digamos, los gremios con poder de fuego son los que mejor negocian. Ahora, esos gremios, ¿cuándo viste que hagan vengan a Jujuy a ver cómo está el territorio, o a Salta, o a Tucumán? Ellos se quedan en Buenos Aires. Acá tienen delegaciones, pero delegaciones que no negocian. Yo te digo desde mi opinión personal. Yo, cuando trabajaba en la Defensoría del Pueblo, 2 años fui delegado sindical de los profesionales. Mirá. Por voto secreto de mis compañeros, a mí me eligieron, casi por unanimidad. Entonces nosotros ganamos la representación de los trabajadores profesionales de la Defensoría del Pueblo. Es como que daba el perfil, ¿viste? El tipo hace laboral, sabe los gremios, bueno, vení. Y negociando desde una organización mucho más pequeña, como era de 25 profesionales en la Defensoría, logramos un incremento con paro de por medio, todo así por las malas, ¿no? Como todo gremio. Logramos un incremento salarial del 50% para los profesionales. ¡Epa! Que APL, que es el gremio de los legislativos del que dependíamos, no lo hizo en 9 años que trabajé. Entonces, mutatis mutandi, volviendo al ejemplo, el gremio grande que negociaba las paritarias no consiguió nada. Y nosotros, como organización sindical pequeña, interna dentro de la Defensoría, sí los logramos. Habrá casos en que la negociación general de 300.000 trabajadores funcione, y habrá casos en donde la negociación de empresa funcione. Y te voy a decir más, y esto pasa por también una visión de conocer el derecho laboral. Los convenios que tienen jerarquía supralegal de la OIT, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, son sobre libertad sindical. La libertad sindical tiene 2 formas de expresarse: la asociación y la desafiliación. Digamos, hoy, si yo me quiero afiliar, es un derecho humano que tengo. Pero si no quiero estar afiliado, también es mi derecho humano, y hoy Argentina lo incumple parcialmente. ¿Por qué? Porque existe la cuota solidaria. Yo puedo no querer estar afiliado e igual tengo que pagar. Entonces ahí hay una cuestión que hay que ver desde lo jurídico, de por qué si yo me quiero afiliar sí puedo, y si me quiero desafiliar tengo que seguir pagando. ¿Por qué se tiene que negociar
en Buenos Aires y no puedo negociarlo regionalmente desde Jujuy, desde el NOA. Digamos, es una discusión del modelo sindical argentino que hay que darla, y si hay algo por lo que este gobierno, creo yo, va a ser reconocido, o para bien o para mal, esperemos que para bien, es que va a ser el gobierno de la reforma laboral. Hace 51 años no se discute y hoy estamos hablando de discutir el modelo sindical argentino. La última vez que la discutimos terminó con la Banelco, ¿no? En el 2001. Bueno. Año 2000, perdón. Pues no se reformó. No se reformó. Claro, por eso hubo discusión. Claro. Y la discusión llegó hasta un punto. Sí, y la discusión. Escandaloso. Sí, el tema del derecho a huelga, los servicios esenciales, que también es otro tema, ¿no? Que se veía en el día de ayer con algunos carteles, tanto en cercanía de Plaza de Mayo como en otras provincias, ¿no? Porque atraemos a colación justamente, hay algunos temas que fueron generando controversia y que se veían en los carteles. Uno es el derecho a huelga. Bueno, es un tema delicado también. Digamos, el derecho a huelga es una expresión del derecho de manifestación y de asociación que tenemos todos, solo que es específico del ámbito laboral. Vos me decís, che, ¿existe el derecho de manifestarse? Sí, cualquier cosa que nosotros podamos reunirnos, podemos ir frente a Casa de Gobierno, hacemos una manifestación. La huelga es ese derecho de manifestación, pero específico del ámbito laboral. Ahora, yo hago la siguiente pregunta, y esto es una cuestión también ideológica y filosófica. ¿El derecho de manifestación tiene que tener límite? Habrá la mitad de la biblioteca que me diga que no, tiene que ser ilimitado. Yo, si quiero, tengo que poder tomar la Plaza de Mayo o la Plaza Belgrano indefinidamente. Y habrá quienes digan, no, el derecho a manifestarse tiene que tener algún límite. Y claramente este gobierno está de este último lado, digamos. La postura de este gobierno es que el derecho de manifestación es importante, pero tiene que tener límite. Esto hay que trasladarlo al derecho de huelga. Digamos, el derecho de huelga va a ser importante, pero los servicios esenciales hay que garantizar la prestación efectiva del servicio. Vamos con otro ejemplo también para que se entienda, por ahí medio extremo, pero es muy gráfico. ¿Qué pasó en el país? Yo vivía en Córdoba, todavía estudiaba cuando hubo paro de la Fuerza de Seguridad. Bueno, tremendo, digamos, hubo un montón de muertos, zonas liberadas, tremendo. Tienen que tener 2008, ¿no? Sí, 2008, 2007, sí, por ahí. Sí. Creo que 8. Entonces, ahí tenés un ejemplo de lo que pasa cuando hay huelga en servicios esenciales. ¿Qué pasa si hay huelga en las guardias médicas de los hospitales? Generalmente cuando son profesionales se garantiza las guardias médicas. Bueno, se complica la vida. Sí. Entonces, yo coincido que los servicios esenciales tienen que tener derecho de huelga, pero con restricción. Bueno, pero acá el problema es que se aumentaron los servicios esenciales, o sea, hay más en la nueva ley, hay más servicios esenciales que ahora, con lo cual uno puede pensar también lo que en realidad están buscando no es aumentar los servicios esenciales, sino disminuir el derecho de huelga, ¿no? Los servicios esenciales crearon una figura que es los servicios trascendentales, que reducen el derecho de huelga. Es que, Hugo, pasa por esto que te digo, digamos. La mitad de la biblioteca te va a decir el derecho de huelga tiene que ser irrestricto, lo máximo, y está bien, digamos, es una visión de ese derecho. Y la otra mitad te va a decir que todo derecho es un derecho humano de jerarquía constitucional, pero tiene que tener límite, digamos. Ahora, ¿vos decías una cosa respecto a los gremios de la cuota? Es decir, uno puede afiliarse, pero cuando se desafilia tiene que seguir pagando por la cuota solidaria. Sí. La explicación que dan desde los gremios de eso es, nosotros negociamos paritarias para los trabajadores afiliados y para los trabajadores no afiliados. Es decir, hay trabajadores que no pagan, o que supuestamente no deberían pagar la cuota sindical, pero sí beneficiarse con las negociaciones colectivas. ¿Cómo se compatibiliza eso? Perdón, una cosa más. Cuando yo iba a la primaria, a la normal, en la escuela normal del centro, no me acuerdo si 5º grado o 6º grado, pasé por decreto. ¿Por qué? Porque no llegué a completar los 180 días de clases. Me acuerdo. ¿Te acordás? ¿Estoy mintiendo? Estoy diciendo la verdad. No. Era un momento en el que, sí, debe haber sido a esa altura, porque con Nico tenemos más o menos la misma edad. Hace poquito me acordaba justamente de eso, de que había tantos paros, de que incluso muchos de los chicos de las escuelas públicas se volcaron a los privados. Todo tiene un costo.
digamos. Un derecho de huelga irrestricto también implica que yo pasé por decreto. Y que otros, como dijo Carla, tuvieron que pagar por su educación para ir a una escuela privada. Bueno, siempre que vos das de un lado, por ahí quitas de otro. Hay intereses que se tocan. Ahora, este gobierno tiene la visión de que prefiere reducir el derecho de huelga, pero garantizar otro tipo de derecho, como puede ser la educación, al 50% como servicio trascendental. Entonces es una discusión que hay que tenerla. Lo de los sindicatos, yo entiendo que al beneficiarme de una negociación paritaria, estoy teniendo algo, pero la respuesta a eso es, yo no te lo pedí a veces, digamos. Yo puedo pagar la cuota del centro vecinal de Ciudad de Nieva, donde vivo, o puedo no pagarla. Y ahora el del centro vecinal me dirá, yo conseguí la poda de los árboles o lo que... Está bien, yo no lo pedí. Yo entiendo que me beneficia. Lo que pasa es que el derecho, la representación sindical es un derecho colectivo. Acá hay una visión más individual de los trabajadores para la negociación de empresa. Claro. Incluso la escala salarial, sí te digo como algo positivo, lo siguiente. La escala salarial actual de los convenios colectivos de trabajo no se pueden reducir. Dice la modificación del proyecto de ley que de ahí todo para arriba, pero desde esa escala salarial para abajo nada. Entonces vos tenés un piso, pero no tenés techo. Antes la ley actual del 74 eso no lo dice. O sea que eso es algo bueno. Bien, Nico, para las personas que nos están escuchando, ¿dónde pueden encontrar todas las hojas, ¿no? Por cada punto por punto, para ir desmenuzando, ir interiorizándose y no quedarse con lo que escuchan quizás en la radio, quizás en la televisión en las redes sociales, que las redes sociales está minado, pero no solo de información, sino de desinformación. Sí, también. El proyecto de ley está publicado en la página oficial de la CGT. Uh-huh. Hay también una publicación de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Y yo lo tengo particularmente en el teléfono y se los voy a enviar para que lo puedan colgar donde quieren o en YouTube. Bueno. De esto mismo, y que la gente pueda descargar el proyecto, tener su propia visión. De nuevo, cada uno que interpreta la ley da su forma de ver la realidad. Yo doy la mía de lo más honesto que puedo, y el que quiera leerla y sacar sus propias conclusiones, por ahí está bueno que lo hagan y tengan. Yo lo hago porque es a lo que me dedico, pero el que quiera hacerlo también lo puede hacer, y siempre es mejor ir a la fuente y hacer la conclusión propia. Bien. Una pregunta en relación al tema de que va a aumentar supuestamente la ley, ¿no? La cantidad de personas de que hoy son trabajadores no registrados que pasarían a estar registrados. Este es el espíritu de la ley del gobierno. Ahora, si nosotros nos fijamos en los últimos años, cuando regía la doble indemnización, las épocas de crecimiento a tasas chinas, Néstor Kirchner en particular en la presidencia, se crearon 4 millones de puestos de trabajo con doble indemnización vigente. Hoy, sin doble indemnización vigente, no se generan puestos de trabajo hace 4 años. ¿Qué nos hace pensar que con esta recesión y esta baja del consumo, estas personas que hoy están no registradas van a estar registradas? La expectativa del gobierno es que sea más barato contratar y que sea... Claro, pero si la gente no compra, no consume. Exacto. Bueno, la medida en que la economía mejore, que es salió el presidente el día de la sesión, creo que fue el día miércoles, en un stream, donde dijo que, de un stream libertario, por supuesto, sí. Donde creo que carajo, dijo que la expectativa de él es que el año que viene, en agosto, la inflación sea 0. Todo es expectativa, digamos, es conducción. La ley, ninguna ley va por sí sola a crear empleo. Va a depender de las condiciones de gobernabilidad, de estabilidad, de economía del país, de confianza también, porque la economía también es mucho social, digamos. Total. O sea, la expectativa que se genera o no, pero si se produce ese cambio, si baja la inflación, si las empresas y las pymes, que son las que dan el 50% de puestos de trabajo, creen que hay un modelo de político que los va a apoyar, debería generarse. De nuevo, la política no es matemática, el derecho tampoco lo es. Nosotros solo nos encargamos desde lo técnico laboral
de crear las condiciones para que la registración, si es que se da, que se realice en un clima que proyecte el empleo. Después puede no funcionar. Ahora, lo que sí está demostrado es que hoy no funciona. Nico, esto de escuchar justamente y de poner en la agenda la reforma laboral y escuchar las dos voces, porque del otro lado veníamos avanzando sobre los planteos de algunos sectores, como por ejemplo la CGT, ¿no? Pero también se ha escuchado a muchos empresarios y personas que son justamente, ¿no?, los que toman a los trabajadores el tema del miedo al juicio laboral, el miedo a tomar gente, el miedo de tener justamente empleados. ¿Cómo se responde a esto? Hay algunos empresarios que dicen: yo contrato un empleado y siento que tengo un hijo más y que si se va le tengo que dar una parte a la empresa. No es tan así, digamos. Yo no lo veo así. Lo digo siempre, las indemnizaciones no son altas. O sea, ¿por qué no son altas? Porque el salario es bajo. Claro. Si el salario es bajo y a vos te corresponde un mes por cada año de antigüedad, y si tu salario es bajo, la indemnización no es alta. El miedo al juicio termina siendo más grande la amenaza que el hecho mismo. ¿Qué quiero decir? Me da más miedo ir a ponerme la vacuna que cuando me ponen la vacuna y no me duele nada. Habrá algunas pymes que algunos juicios sí los puedan afectar, pero ¿qué pasa? Digamos, ahí la reforma laboral, corre por mi cuenta, por supuesto, tiene que ir acompañada de una reforma judicial. Hay algunos juzgados de Capital Federal que les parece bien mantener medidas de fuerza sobre un tambo para que no pueda producir y hasta que paguen no sé cuántas indemnizaciones a los trabajadores, y no le parece mal que los trabajadores bloqueen el ingreso a la empresa. Esa es una visión política del derecho. Todos los jueces tienen visión, pero hay visiones con las que este gobierno, y la verdad que yo tampoco coincido, digamos. No tiene que ser el pago de la indemnización a costa del cierre de la empresa. Hay que compatibilizarlo. No se modifica el tope de indemnización, no se modifica el piso de la indemnización, tampoco se le pone tope, o sea que en teoría eso no. Sí, ¿qué es lo que sí se modifica? Para explicarlo acá. Dice que a criterio del juez, las indemnizaciones altas de condena a las pymes pueden ser pagadas en cuotas. A criterio del juez, digamos. Estamos poniendo que sea el juez en la causa específica que determina si el pago va de una sola vez, o en 2, o en 3, o en 6. Pregunto, ¿esto ya existe? El que matare a otro tendrá de 8 a 25 años. Y está a criterio del juez. ¿No es así? Tal cual. Y bueno, están haciendo lo mismo porque pasa por la siguiente visión. Las sentencias de los jueces laborales tienen impacto social. ¿Qué quiere decir esto? Paguemos la indemnización de los trabajadores, pero que no cierre el que dé empleo privado. Claro. Y que tampoco quiebre, porque si quiebra termina siendo una estafa para los trabajadores, digamos. Empresa que quiebra, trabajadores que no cobran nunca más. Hay que ir y buscar un equilibrio en ese impacto social de las sentencias, respetando el derecho del trabajador al cobro de la indemnización, pero manteniendo la fuente de empleo. Va por ahí. Bien, como para tenerlo en cuenta. Por acá me llega una consulta, ¿no? En medio del debate de la reforma laboral, la ex secretaria de Energía y flamante senadora, ¿no?, de Salta, Flavia Rayón, exactamente, presentó un ejemplo que generó polémica al comparar los índices de litigiosidad de Salta a la provincia de Jujuy. Cada 2 juicios, uno por accidente de trabajo. En el caso de mi provincia se redujo con la incorporación de un cuerpo médico forense. Al comparar con Jujuy, el índice de litigiosidad por accidente de trabajo da 113. En Salta es de 3. Lamentablemente el Poder Judicial de Jujuy no tiene un cuerpo médico forense. Cuando hay un juicio por accidente o enfermedad laboral, hay que entender lo siguiente: los juicios laborales pueden ser colectivos, individuales por despido o de accidentes. Lo que más hay no son despidos, son accidentes. Esto pasa también por falta de control de las aseguradoras de riesgo de trabajo, muchas veces.
el Poder Judicial tiene que hacer una pericia para determinar el grado de incapacidad del trabajador y sobre ese grado de incapacidad, de enfermedad o accidente, establecer una indemnización. Es cierto lo que dijo en Salta, hay un cuerpo médico forense que tienen, creo que los médicos tienen la remuneración parecida a la de un juez, un 70%, una cosa así, les pagan exclusividad. En cambio aquí en Jujuy se sortea perito. ¿Qué quiere decir? Que son médicos particulares que hacen pericias para el Poder Judicial y muchas veces no se reciben del cargo. Yo he tenido juicios que para realizar una pericia médica tardé 2 años. ¿Qué? De trabajador accidentado. Una cosa insólita. Y es una locura. Entonces, esa es una respuesta que hay que darla desde la política institucional, nombrar el cuerpo médico forense y reducir. ¿Qué hizo la provincia de Jujuy ahora? Creo que en el mes de octubre se formalizó una ley que ya venía desde el gobierno de Macri, pero que no estaba implementada, por la cual ahora, antes de hacer cualquier trámite judicial por enfermedad o accidente laboral, hay que hacer un paso por la comisión médica. La comisión médica de Jujuy es la 22, en calle Güemes, en Perico también hay una. Entonces cualquier trámite de enfermedad o accidente, primero hacemos el diagnóstico médico en comisión, se cita la ART hace un ofrecimiento, si están de acuerdo se paga y si no se va a juicio. ¿Cuál es la expectativa? Que en comisión médica se arregle la mayoría de los juicios. Si funciona, que tenemos que ver si funciona, esperemos que sí de nuevo, va a bajar el índice de litigiosidad y los trabajadores accidentados van a poder cobrar antes. Si en Salta tenemos la experiencia de que funcionó, ojalá en Jujuy también. Bueno, ahí lo dejamos abierto. Buenísima Seguro vamos charla, a tener mucho más para hablar porque el camino recién empieza. Se quedó truncado en el día de ayer. Se queda en febrero. Exactamente, hasta el 10 de febrero tenemos tiempo como para ir adelantándonos quizás a los detalles que se van sumando, que se van desprendiendo. Reuniones que entendemos que son elementales, ¿no? No solamente escuchar las voces que salen a hacer su postura desde un sector o del otro, sino también brindar la información necesaria y la correcta para el que nos está escuchando, ¿no? El que está del otro lado y que lamentablemente el bombardeo muchas veces no llega con lo acertado. Coincido, Carla. Son muy importantes estas charlas. Bien, Nico, tratemos de tenerte para la próxima, por favor, te lo vasito de pido. agua, Sí, le contamos a la audiencia, casi se nos queda acá Nicolás Pocorni. Es el aire acondicionado. Ah, bien. Nosotros te agradecemos. Van a quedar abiertos los micrófonos, van a quedar abiertas las puertas de la radio para otra visita. La verdad que siempre agradecidos porque más que claro, seguramente del otro lado van a estar expectantes, ¿no? De lo que pasa, como bien lo decíamos, esto quedó a medio camino, pero es como un cuarto intermedio, como quien dice. Muchas gracias, Carlita. Estaremos la próxima explicando y sí, es un cuarto intermedio. Coincido. Exactamente. Se destaca mucho tu objetividad a la Sí. hora de hablar, porque la verdad es que tenés, vos bien dijiste, estás de varios lados del mostrador, Sí. y se nota que lo que estás analizando es como profesional sin banderas, así que felicitaciones. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Carla. Como siempre, un gusto estar acá y bueno, estaremos la próxima cuando me inviten. Exactamente. Bueno, Nico, queda abierta la posibilidad y nosotros nos quedan minutitos, ¿no? Vamos a la pausa y enseguida volvemos y te vamos a estar contando quién se lleva el voucher de Café Martínez y quién se lleva las entradas para el cine. Así que no te muevas del dial y quédate en la 100.1 que nos vamos a la pausa y enseguida volvemos.